Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. En esta hora quiero estar hablando de un tema que me parece interesante estar hablando en esta hora, en estos tiempos que vivimos, especialmente en este mes de octubre. Vamos a estar hablando de Halloween, eh, una tradición que ha tenido mucho auge, incluso en los países latinoamericanos y los países norteamericanos. Pero hoy vamos a estar hablando de este tema. ¿Qué hay de malo en celebrar Halloween? Pero hay un gran número de cristianos que no ven nada de malo en celebrar Halloween. Para ellos, esta es una fiesta divertida y nada más. Sin embargo, también hay muchos cristianos que se rehúsan a participar de Halloween. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que celebran Halloween o los que se rehúsan a no celebrar esta fiesta? Vamos a hablar en esta hora de estas fiestas de Halloween, porque muchas veces por la ignorancia muchos cristianos celebran Halloween sin saber que es una fiesta pagana, es una fiesta satánica que es celebrada especialmente para Satanás y los demonios. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esta fiesta? Contestaremos esta pregunta. La Biblia no dice nada al respecto de Halloween. Sin embargo, hay muchas otras cosas que la Biblia no menciona específicamente por nombre, pero son malos. Por ejemplo, la Biblia nunca dice no uses drogas, pero todos sabemos que las drogas son malas para uno. En otras palabras, hay cosas que no están declaradas literalmente en la Biblia, pero debemos abstenernos de ellas. Aunque Halloween no aparece en la Biblia, gran mayoría de los creyentes se niega a participar de ese día. Queda comprobado históricamente, hablando que la forma actual de Halloween no es otra cosa sino una mixtura de ritos paganos del segundo siglo antes de Cristo con ritos paganos del catolicismo romano que se acomodaron muy bien para satisfacer el gusto popular. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, tenemos una base sólida para rechazar a Halloween. Allí leemos lo siguiente: no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denuncialas. Leemos el mismo versículo en la versión Reina Valera 1960 y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La fiesta de Halloween habla de brujerías, habla de espíritus, de fantasmas, de muertos, de demonios, de diablos, supersticiones, magia y mucho más. Ninguna de estas cosas están relacionadas con la luz de Dios, sino que todas hablan de las tinieblas. La Biblia en Efesios capítulo 5 versículo 11 nos dice que no participemos de las tinieblas,
O sea, que no tengamos nada que ver con esas cosas. Como dicen, más claro no canta un gallo. La Biblia nos advierte y nos dice que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien dice la Biblia, reprendelas y no participéis de ellas. Aún los satanistas y las personas envueltas en el ocultismo reconocen a Halloween como el día más sagrado en sus calendarios religiosos. Porque pues muchos cristianos siguen enseñando en participar algo que es un día donde muchos le rinden culto al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Y hay muchos cristianos que todavía siguen celebrando esta fiesta pagana, sin darse cuenta que están participando en las obras infructuosas de las tinieblas, juntamente con los paganos, celebrando a Satanás por la muerte. Esto no quiere decir que los cristianos deben esconderse en ese día. No. Y 1000 veces no, porque somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos escondernos. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, versículo 33, pero tampoco debemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. No podemos llamar bueno lo que claramente es malo. Y en Isaías capítulo 5, versículo 20 también lo dice. Y en Amós capítulo 5, versículo 14 también lo dice. Sin embargo, la Iglesia Católica, para satisfacer el gusto popular, introdujo su fiesta del Día de los Santos, mezclándola con el día de Samán, o sea, de Samán, y el día de Pomona, y nunca pudo eliminar la tradición druida. Eso es lo que pasa cuando queremos complacer el gusto popular. El gusto popular todavía sigue demandando y pidiendo. Pero los cristianos tenemos que ser valientes y no comprometer nuestros principios bíblicos. Y sin embargo, si hacemos concesiones al mundo y a sus tradiciones, perderemos nuestro sabor de sal de la tierra y no serviremos para nada, como dice la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35. A continuación presento algunos de los elementos más importantes de esta celebración. La cabeza cortada. Los celtas celebran el culto de la cabeza cortada, en la cual representaban a uno de sus dioses. Para ellos la cabeza era la sede del alma, atribuyéndole enormes poderes, tales como moverse, hablar, cantar, profetizar y otorgar fecundidad a la tierra. La idea de ahuecar las calabazas, o sea, hacerle ojos, boca y nariz, de modo que se pareciera a un rostro humano, una cabeza cortada, vino de los inmigrantes irlandeses y franceses, descendientes de los antiguos celtas.
Pero la Biblia dice, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra y del ser humano, y que se merece toda nuestra alabanza y adoración. Dice la Biblia en Isaías capítulo 45, versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 14, Isaías capítulo 18, versículo 21 al 22, Isaías capítulo 46, versículo 9, Isaías capítulo 48, versículo 11. También dice la Biblia en Jeremías 10:10, en Juan 17:3 y en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. No le rindamos culto a otros dioses que son el producto de la imaginación humana. La calabaza ahuecada es un símbolo del antiguo culto de la cabeza cortada. En ningún momento glorifica a Dios, sino que es un recordatorio de una religión pagana a la cual Dios se opone. Hay otra cosa. Los fantasmas y Had de la linterna. La costumbre de prender linternas y vestirse de fantasmas tuvo origen de una antigua leyenda irlandesa. Según esta leyenda, el Had de la linterna fue un hombre que al morir no pudo entrar al cielo por ser muy avaro. Tampoco pudo ir al infierno porque no respetaba al diablo, sino que se burlaba de él. Por lo tanto, el Had fue condenado a vagar por la tierra con una linterna hasta el día del juicio final. Algunos pudieran decir que todo esto es bien inocente y divertido y que no hay nada de malo. Gran mayoría de la gente está bien familiarizada gracias a la industria del cine y de la televisión con las manifestaciones de fantasmas y espíritus. Ahí se nos da un cuadro imperfecto y muchas veces erróneo del mundo de los espíritus. La televisión nos hace ver que hay espíritus buenos y malos y otros malos. Sin embargo, la palabra de Dios claramente enseña que estas manifestaciones espirituales del otro mundo son productos del espiritismo y de la consulta a los muertos, lo cual Dios prohíbe categóricamente. En Levíticos capítulo 20, versículo 27, lo prohíbe. En Deuteronomios capítulo 8, versículo 10. En Jeremías capítulo 27, versículo 9 al 10. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. El tricky trap. Tricky trap es una frase muy común usada por los que participan en la celebración de Halloween. Trick significa truco o maldad y trap significa obsequio, regalo. La idea de la frase es bien simple. ¿Me das un regalo o te hago maldades? Esta frase no es tan inocente como se presenta, sino que habla de un aspecto histórico y verídico de esta celebración. En aquella noche mucha gente se disfrazaba e iba en busca de ofrendas para los espíritus. Cuando alguien no les daba una ofrenda, ellos le hacían daño con sus bastones, los cuales muchas veces tenían punta bien afilada. Una vez más, el significado. ¿Me das un regalo o te hago maldad? La idea o
insinuación de hacer daño a otra persona es antibíblica. La Biblia tiene respaldo bíblico en Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos capítulo 19, Romanos capítulo 13, versículo 10 y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y todas estas frases, costumbres y tradiciones paganas se le enseñan a los niños que en su inocencia aprenden a celebrar esta fiesta como que si fuera inofensiva, sin darse cuenta que están entregando a sus hijos a los demonios o a los espíritus. Los disfraces. El uso de máscaras, disfraces ha sido una práctica muy popular en los ritos de magia y ceremonias paganas de muchos pueblos primitivos. Se usaban los disfraces para representar los espíritus que invocaban para las danzas, para las guerras y otras actividades. Sin embargo, el propósito principal de la utilización de disfraces era esconder la identidad de la persona, lo cual pone en manifiesto el verdadero deseo de Satanás de ser adorado, lo cual pone en manifiesto el deseo de Satanás y sus demonios de ser adorados. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para engañar a las naciones, para engañar a las personas. Lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Tenemos que ser diferentes como cristianos, como hijos de Dios. No hay duda alguna que Dios espera que seamos diferentes. La iglesia de Cristo no es de este mundo y no debemos perderse en las tradiciones de este mundo, especialmente si estas no glorifican a Dios. Halloween nunca ha sido ni será un tributo a la luz ni las cosas de Dios. Halloween ni siquiera pretende ser eso. Esta fiesta no es otra cosa sino la constitución de un culto pagano que ha ido obteniendo la aceptación de mucho, incluso en la iglesia, de todos los tiempos. La palabra nos enseña que no podemos servir. La palabra nos enseña que no podemos servir a dos señores. Dice la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 13. Y el Señor nos reta a que nos apartemos de toda iniquidad, dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. La Biblia católica Harding, mejor que ninguna otra, dice así: apartaos de toda apariencia de mal. 2 Tesalonicenses, versículo 5. Capítulo 5, versículo 22. Es interesante el lenguaje que usa esta versión. En ningún momento dice que nos apartemos del mal o de lo que claramente ha sido definido como el mal, sino que todo aquello que se parezca a lo malo ha sido, dice, esto es bien importante, pues hay muchas cosas que a simple vista no se ven malas, pero que son malas.
Pero cuando nos detenemos a mirarlas con más atención, buscando sinceramente la verdad, nos damos cuenta que tienen apariencia de mal. La Biblia nos dice que en tal situación debemos apartarnos de eso. Como creyentes tenemos la responsabilidad de evaluar las actividades que practicamos. ¿Glorifican a Dios? ¿Edifican la vida espiritual? ¿Contribuyen a la evangelización de este mundo? ¿O tienen apariencia de mal? Creo que el lector es bien entendido de lo que el Señor nos comunica a través de este artículo. Oro al Señor para que este material sea usado para llevar bendición al pueblo de Dios y que todos podamos hacer lo que es correcto ante Dios y el mundo que nos rodea y que constantemente nos está observando. Así que, amado hermano, en esta hora, amado amigo, tú que me ves y que me escuchas en esta hora, esta celebración que aparentemente para algunos es inofensiva, no es nada más y nada menos que una celebración pagana, que como hijos de Dios no debemos participar de ellas, porque si participamos de ellas, si participas de ellas, estás participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Así que en esta hora, amado hermano, debemos orar al Señor, pedirle a Dios que aquellos que celebran estas fiestas, que Dios le haga entender que no deben hacerlo, porque es una celebración a los mismos demonios. Más bien debemos buscar a Dios, más bien debes buscar a el verdadero Dios de la vida y no al Dios de la muerte. El Dios de la vida se llama Jesucristo, que venció las obras infructuosas de las tinieblas, que venció la muerte en la cruz del Calvario, y que por medio de vencer en la cruz del Calvario te da vida eterna y perdón de pecados. Entrégate al Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Muchas bendiciones para cada uno. Suscríbete a nuestro canal Verdades Eternas en Cristo. Hagamos crecer este canal para poder llevar esa palabra de Dios a todo el mundo. Amén.